RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a analizar lo que ha significado este proceso, segunda vuelta electoral. Tenemos dos invitados y le agradecemos la amabilidad que siempre tienen con RCR, Red de Comunicación Regional. Quiero saludar a Manuel Bernales Alvarado, politólogo, consultor internacional, por compartir esta comunicación a esta hora. Qué gusto saludar de Manuel. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Igualmente, un abrazo para ti, todo el equipo de ustedes y para Ángel Delgado también. De la misma manera, y sobre todo para quienes están conectados. Saludamos. ¿Cómo estás, Manolo? José, gusto saludarte y poder comentar esta situación, pues. Así es, un gusto saludar al doctor Ángel Delgado Silva, el jurista, constitucionalista, y queremos agradecerle también la amabilidad, ¿no? En primer lugar, me gustaría, con Manuel, y también para compartir este diálogo con Ángel Delgado, ¿no? ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a esta segunda vuelta? Ajustadas, por cierto, estamos a la espera de los resultados ya oficiales de la OMPE, ¿no? ¿Y qué significa, ¿no? Si tenemos que mirarlo ya en perspectiva de cómo ha respondido la población y de acuerdo a ya no proyecciones, sino también ya a resultados. Perú Libre ha ganado en 16 regiones, Fuerza Popular se ha impuesto en 8 y en la provincia constitucional del Callao. Manuel, me gustaría conocer tu comentario, por favor. Manuel, ¿me escuchas? Con mucho gusto. Sí. No sin antes recordar que hoy, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho bien, Manuel, sí, te escucho. ¿Me escuchas o no? Sí, perfectamente, perfectamente. A veces se interrumpe tu audio. A ver ahora. Digo, con mucho gusto, no sin antes recordar que hoy el Perú, 7 de junio, conmemora, tiene el Día de la Bandera Nacional, cosa que mucha gente ha olvidado en sus símbolos y en sus valores, pero creo que es importante compartir esto con ustedes en toda la extensión del territorio nacional y también en el extranjero. Este es el espíritu que debe primar, un espíritu de valorar el país para lograr tener un proyecto nacional. Si no es a corto plazo, construirlo para después, porque tampoco es un asunto de la noche a la mañana. Respondiendo a tu pregunta, es un tema complejo. Hay algunos factores que yo he estado señalando y que quisiera resumir tal vez un poco polémicamente en lo siguiente. Para el candidato Pedro Castillo, este ha sido un encuentro con distintos movimientos de protesta social contra los resultados acumulados de la gestión pública y de la pandemia en particular. Esto me parece una evidencia que lo han señalado tanto analistas dentro del Perú como analistas internacionales de distintas cadenas y agencias de prensa. En segundo lugar, esto ha ocultado el hecho de que hay nuevas organizaciones y viejas organizaciones políticas que están junto con los movimientos sociales, tema que no se ha analizado, que se ha exagerado e hipertrofiado, me parece a mí, el hecho de la asociación de Castillo con Cerrón. Pero la izquierda tradicional del Perú no ha desaparecido del todo, hay partidos tradicionales y otros no, Patria Roja sigue existiendo, hay partidos tradicionales de derecha que también siguen existiendo. En consecuencia, este es un asunto que hay que verlo más con datos científicos que con discursos ideológicos. Entonces, el movimiento social es algo que es importante y que ocurre, ha ocurrido muchas veces en el país, no es la primera vez que ocurre, por favor. En segundo lugar, la candidatura de Keiko Fujimori es una candidatura absolutamente cuesta arriba. No solamente cuesta arriba ahorita en las elecciones, sino por todo lo que viene aconteciendo con el fujimorismo desde hace años. Eso ha sido activado por la sinonimia entre corrupción y fujimorismo, que se ha impuesto a través de un relato de sus opositores extremos, cosa que no se ha aceptado ningún matiz en este asunto de la corrupción nacional, que evidentemente existe también y no solo en el fujimorismo. Y por último, antes de las elecciones ya se sabía por las encuestas que la candidata Fujimori era la candidata que tenía el mayor rechazo
y el resultado de la primera vuelta le da solamente entre 15 y no me acuerdo el número en este instante de congresistas, cuando en las elecciones anteriores tuvo 77. En consecuencia, era de esperarse, concluyo, una disputa muy, muy, muy fuerte dentro y fuera del país, entre una candidata que tenía un hándicap muy pesado y un candidato que no tenía aparentemente ningún sex appeal político, pero sí se encontraba con un movimiento social de protesta, básicamente más que con un movimiento ideopolítico y de organizaciones partidarias, porque vivimos en un mundo de grupos de interés más que de partidos políticos. Ahí me quedo. Justamente también compartir este diálogo con Ángel Delgado Silva. Doctor Delgado, ¿cómo está mirando usted ya el panorama a raíz ya de los resultados que vamos obteniendo minuto a minuto, ¿no? Sí, yo en primer lugar quiero coincidir con Manolo en el sentido de la explicación sociológica que está detrás de la candidatura de Castillo. No estamos ante un movimiento orgánico, político, ideológico, sino estamos ante una respuesta social que tiene muchas causas. No es el día de hoy darnos a explicar un tema que requeriría muchas horas y de gran complejidad, pero sí es evidente que esta lucha de voto a voto, que en la actualidad no nos permite concluir sobre un resultado final, es imposible arriesgar un pronóstico definitivo, repito, por la cortedad de las cifras al momento del conteo, luego de las elecciones. Lo que yo creo que es la nota característica no es tanto la disputa, porque en el 2016 también hubo una disputa muy cercana, y si recordamos otras elecciones también ha habido tensión al momento del conteo. El problema está que una de las candidaturas, por boca de sus propios voceros, ha planteado sin tapujos su poco respeto de respetar las instituciones y el régimen democrático, al cual lo considera corrupto, viciado y responsable de las desgracias del Perú y sus habitantes. Por eso es que se plantea la destrucción, y el elemento clave en este proceso es una nueva constitución para refundar el país. Es este elemento de esta candidatura que ahora está, de acuerdo a los últimos conteos ya de la OMPE a nivel oficial, aparece en primer lugar, lo que provoca el pánico que José tú has señalado como introducción, el incremento de algunos precios como el de la moneda extranjera, la caída de acciones y una suerte de inicial desabastecimiento que se está produciendo ya en algunas partes del país. Repito, esta situación, que tiene un dramatismo especial, se debe a que una de las candidaturas ha decidido deliberadamente apartarse del marco del sistema democrático, en todo caso lo va a instrumentalizar, de las fronteras de la Constitución, y justamente plantea que el ejercicio de su gobierno tiene que hacer para superar esto, para construir una política y un modelo institucional distinto al existente, y es ahí donde para muchos peligra el régimen democrático y las libertades públicas se ensombrecen significativamente. Esta es la explicación de por qué esta elección tiene un dramatismo especial y por qué el pánico al cual tú has mencionado en la parte introductoria de esta entrevista. Manuel, tú mencionabas hace unos instantes, ¿no?, la falta de organicidad del caso del movimiento que encabeza Pedro Castillo Terrones, ¿no? Es cierto, o sea, no tiene un nivel orgánico, ¿no? Pero lo que no se puede negar es que ha aglutinado a todos los sectores de izquierda, ¿no? En estos momentos ya no podemos decir que la izquierda no participa, está participando activamente, ¿no? Está participando, apoyando a la candidatura de Pedro Castillo. El Frente Amplio participa, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, participa UPP, el apoyo de Antauro Humala, el apoyo de Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces tienen una aglutinación. Y por el otro lado también vemos que ha habido una aglutinación de movimientos de centro derecha, ¿no? Entonces, ahora viene la hora de las definiciones, ¿no? Ya no hay posibilidad de seguir
argumentando que vamos a llegar al proceso y que no tenemos un plan de gobierno, ¿no? Ahora hay que plantear en términos concretos cuáles son las salidas que se proponen, ¿no? Cualquiera fuera el ganador. Me gustaría conocer tu punto de vista, por favor. Primero, un añadido. Un factor que me olvidé de señalar en la campaña de la señora Fujimori, hablando en términos objetivos, ¿no? Es que tuvo un marcado carácter, un estilo dinástico, que solamente cambió un poco en los últimos días de la campaña. Esto no le atrajo nuevos votos. Y como dije hace varios meses, las elecciones se ganan por un voto, 50+1. No se ganan por apelación al pasado, se ganan por conquistar nuevos adeptos. Yo no voy a ir al Vaticano a convencer al Papa del credo, porque eso es predicar para los convencidos, hay que convencer a otras personas. En segundo lugar, Ángel y yo provenimos también de una buena etapa en que hemos participado en Izquierda Unida y en otros movimientos de izquierda. Y una característica que él y yo creo que sabemos identificar bien es el congénito fraccionamiento de la izquierda y la pugna porque cada uno quiere tener su propio partido. No voy a hablar de nombres, pero esta es una cosa histórica. Esto recién se va a ver si pueden consolidarse en 4 términos fundamentales, José, para poder tener la alta dirección del Estado. Si no se tiene esto, no habría una alta dirección del Estado en el Poder Ejecutivo, porque ahí el Congreso está fraccionado. Me refiero, si no tienes unidad de doctrina, unidad de objetivos, unidad de método, unidad de planificación, ¿cómo puedes tener unidad de acción? Pero esa pregunta también vale para el fujimorismo, porque si el fujimorismo gana y quiere tener la misma unidad de estos elementos que tuvo antaño, hace 30 años, eso es mirar hacia el pasado. Y lo que estamos viendo es que muchas personas que han votado por Castillo no tienen ninguna posición leninista o estalinista, tienen simplemente una posición de protesta social, así como muchas personas que han votado por Fujimori tienen un deseo de que el país cambie. Entonces hay un inmenso espacio cívico para la construcción de propuestas de un proyecto nacional a través de la superación de las cuestiones elementales que se tienen que ver en los próximos meses. No 100 días, en los próximos meses. Esa es mi percepción actual, poniendo un poco de elementos hacia adelante. No sé qué opinaría Ángel sobre... Sí, le trasladamos, bueno, le trasladamos justamente esta inquietud, Ángel. Sí, mira, yo creo que hay que distinguir en todo proceso 2 tipos de análisis. En realidad, yo concuerdo con la visión sociológica que describe al electorado que está sumando votos con Castillo. Es claro que ahí no hay una ideología, ahí no hay un pensamiento orgánico, no hay una organización, y eso es un hecho así. Creo que el por qué se ha nucleado ese sector tras la bandera de Castillo será motivo de un análisis especial. Pero lo que yo sí quiero decir, que a diferencia de otros momentos, este voto de protesta, básicamente localizado en el sur y en los Andes peruanos, de modo masivo, contundente, son votaciones del 80% para arriba, ¿no? Votaciones gigantescas. En esta oportunidad ha sido encauzada por posiciones políticas radicales que no comulgan necesariamente con la democracia. Y esto lo quiero decir con toda claridad. La izquierda a la cual hace alusión Manolo Bernales, en la cual hemos participado, era una izquierda que nació en lucha, por ejemplo, en buena parte contra el gobierno militar. Básicamente una parte de Morales. Y de Morales Bermúdez. O sea, una posición antidictatorial, y levantó las banderas de la democracia. Cuando se recuperó la democracia, participó lealmente en la democracia. La izquierda de Barrantes, de Enrique Bernales, de Henry Piz y de otros dirigentes era una izquierda que se enfrentó al fenómeno del Sendero Luminoso y tuvo muchas víctimas. Y creo yo que esta izquierda fue una de las que más combatió en el terreno popular y en los lugares más alejados del país la insanía del Sendero Luminoso. Ahí están Pedro Wilca en el campo sindical, ahí están muchos alcaldes que fueron asesinados por las hordas de Sendero Luminoso
Ahí está María Elena Moyano, que era una dirigente social del Partido Unificado Mariatevista de Javier Descanseco. Y podríamos seguir enumerando. O sea, la izquierda entonces se puso del lado del sistema democrático y enfrentó a Sendero Luminoso. En esta oportunidad tenemos una nueva amalgama, tenemos una nueva composición de izquierda que también habría que analizarla. Yo creo que ahí hay una hegemonía de lo que se ha venido llamando en los últimos años el socialismo del siglo XXI y que tiene una coordinación en lo que es el Foro de Sao Paulo principalmente y que ha tenido ya experiencias en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en otras partes de nuestra América. Es una izquierda que, si bien utiliza los mecanismos democráticos para acceder al poder, utiliza las elecciones, una vez que conquista el poder, renuncia y traiciona estas reglas democráticas y se convierte en una dictadura. Es verdad, con un respaldo social, a través de una hábil manipulación que pasa primero por destituir a las instituciones existentes como el Parlamento vigente. Lo hizo Chávez, lo hizo Morales, lo hizo en su momento Correa, y recompone y tiene una nueva correlación de fuerzas en una asamblea constituyente que cambia las reglas de la política y le permite concentrar poder y entronizarse en el poder, como lo ha hecho en Venezuela ya por más de 22 años, lo hizo en Bolivia 16 años y 10 años Correa en el Ecuador. Entonces, este es el tema. La izquierda que hoy está liderando Pedro Castillo es una variopinta donde está Cerrón, que es un representante del castrochavismo sin duda alguna, que está bajo las directivas de la Coordinadora Continental Bolivariana, está los grupos vinculados al Movadef, a Sendero Luminoso, y está efectivamente un amplio movimiento social que tiene su propia lógica. Aquí el problema es la conducción, y el modelo que ellos han explicitado con todas sus letras, no lo estamos traduciendo, es el de justamente seguir la receta que siguió Chávez en su país y otros dirigentes en los suyos para poder construir una hegemonía que les permita no solamente ganar la elección y ganar el gobierno, sino fundamentalmente tomar el poder. Y esa es una tarea que requiere mucho más tiempo. Por eso es que el fenómeno de Castillo, de mi punto de vista, resulta altamente peligroso y probablemente letal para el proceso democrático peruano. No estamos aquí ante la disputa de dos candidaturas que están enmarcadas dentro de las fronteras del sistema constitucional. No, señor. Hay una de ellas que ha puesto los pies afuera. Es verdad, utiliza los procedimientos, las reglas electorales, como lo hizo Chávez en su momento, pero que una vez instalado en el poder y luego que consiga la suficiente acumulación de fuerzas, por ejemplo, quiero plantear un problema. Si Castillo ganara, yo creo que no tendría ninguna dificultad en aplicar el programa de las medidas propuestas por el señor Carranza para intentar ganarse a los sectores justamente que han sido desfavorecidos en estos últimos años. No habría ningún problema para que él diga que el 50 o 60% del canon se distribuya directamente y todas las medidas de shock, de bonos especiales que el señor Carranza ha diseñado no son contradictorios con la actuación de un señor Castillo en el poder, porque a Castillo lo que le interesa, más que ahorita es definir las cosas en el campo económico, y aquí estoy discrepando con algunos que tienen una visión economicista y empresarial del problema, es cómo acumular más poder. El proceso chavista no se hizo de la noche a la mañana. Chávez no se trastocó al día siguiente de ganar el poder en Venezuela. Lo hizo en un proceso largo y ahí fue acumulando poder y definiendo sus perfiles y actuaciones políticas. Yo creo que en esta etapa el señor Castillo perfectamente podría asumir casi en su integridad las medidas de shock y de propuesta de inyectar recursos en los sectores populares que ha planteado Keiko Fujimori a través del señor Carranza sin problema alguno, y tener entonces la base social mejorada y apta para poder acumular. ¿Cómo? Modificando las reglas del sistema político, las reglas constitucionales, concentrar más poder y eventualmente poder reelegirse cuantas veces sea necesario
hasta que este programa de transformación pueda aplicarse, tal como lo han dicho con toda claridad el señor Cerrón, el señor Bermejo, en entrevistas y en diálogos que todos conocemos. Manuel, el doctor Delgado ha planteado algo que nos parece interesante, ¿no? El tema de la conducción, pero también el tema de cómo se va armando todo este engranaje, ¿no? Entonces, las condiciones se dan en el país porque yo te mencionaba hace unos instantes, ¿no? Quienes han dado la cara en los últimos días, pero que contraponían justamente al discurso inicial de Pedro Castillo, han sido Pedro Franque, que vinculado a Verónica Mendoza, ¿no? Apareció Hernando Ceballos vinculado al Frente Amplio, ¿no? Entonces, ¿esas definiciones se pueden maquillar o crees tú que Cerrón va a imponer sus conceptos iniciales? Mira, no me gustaría adjetivar, sino señalar hechos, ¿no? Que es el principal punto de vista en todo análisis político, sociológico y periodístico. Primero, es un hecho que hay un porcentaje importante de personas que responden a Cerrón directamente en el Congreso, pero no solamente en el Congreso, sino en otros espacios institucionales de la sociedad y del Estado. Ellos no tienen una bandera del tipo que ha sido descrita, sino que tienen otra bandera muy clara. La bandera muy clara es nueva constitución y van a presionar por romper los cauces institucionales. Eso me parece evidente, no hay necesidad a nadie se le está insultando cuando se le está diciendo que harán lo que han anunciado que van a hacer y además por sus antecedentes lo van a hacer. Esto significa, bueno, por otro lado, la presencia de Franque y otras personas, ya conocemos perfectamente el talante profesional, bastante crítico, pero a fin de cuentas no necesariamente leninista ni estalinista, que es lo que está detrás de la concepción política de Cerrón, y no se dice, se habla de marxismo, yo puedo ser marxista, tú también, un cura puede ser marxista, el asunto es en que política es el leninismo y el estalinismo que ha quedado sembrado. En consecuencia, este otro grupo de gente puede hacer propuestas y puede moderar y pueden tener un éxito inicial, pero va a haber entonces una colisión interna entre el Congreso, el Ejecutivo, gobiernos departamentales y algunas municipalidades importantes, lo que va a estar, por otro lado, confrontado con los reclamos de la gente más dura, más conservadora, de la agrupación fujimorista que ha votado ahora. Y eso significa, para decirlo en palabras que tampoco son mías, o en todo caso hemos coincidido con otros analistas, que el Perú ya tiene instalada una tormenta perfecta, en las cuales la realidad anterior, la pandemia y todo lo que estamos viviendo, ha engendrado una situación de bajo grado de gobernabilidad. Y si en estas circunstancias no tenemos medidas e ideas muy claras, el Perú va a estar no en una, sino en varias tormentas perfectas, enfrentando datos de la realidad nacional e internacional que ni siquiera se han tocado, José. Aquí no se ha hablado ni una palabra de la Amazonía, ni una palabra de la inserción internacional del país, ni una palabra de la política exterior o de la política de defensa nacional. En consecuencia, esa es mi percepción. Tenemos anunciadas no una, sino varias tormentas perfectas, con elecciones departamentales por venir, elecciones municipales, provinciales, y la pugna, si es que gana Castillo, de dos tendencias. Pero no hemos analizado si gana Fujimori, qué pugnas puede haber también entre la aplicación de un programa de gobierno, que sí ha sido uno. Castillo no ha tenido un programa de gobierno. Ese es otro elemento evidente. Ha tenido varias propuestas, pero no un programa de gobierno. Fujimori ha tenido varias propuestas más o menos tipo programa de gobierno, pero también habrán interpretaciones al momento de su aplicación. Y justamente ya para la intervención final de Ángel Delgado, el tema de las definiciones, ¿no? Porque ya tenemos que ir yendo a las definiciones, porque el discurso político ya se acabó en este proceso, ¿no? Ahora la población tendrá que saber hacia dónde apunta un eventual gobierno, o sea de Keiko Fujimori, o sea el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Me gustaría conocer el punto de vista de Ángel. Yo creo que este es un tema que podríamos conversarlo con detalle,
pero la lógica de un partido izquierdista es muy diferente a los partidos que nosotros hemos visto aquí en el Perú, donde son casi etiquetas para poder participar en elecciones, clubes electorales que se reúnen para un proceso y luego se desarman. No, no, no. Un partido político, en la visión marxista-leninista, es la conciencia activa de los trabajadores, del pueblo, y entonces ahí es donde se define lo que ellos consideran la línea política. Y además, en esta concepción, ellos consideran, no sin razón, que la línea política lo decide todo. Esa es una palabra de Mao y que todos aquellos conductores de grandes revoluciones lo han seguido. Y en consecuencia, el peso de Cerrón no es el peso de tener un ministerio, tener una dependencia, una empresa pública. No, señor. Es el peso ideológico capaz de conducir este proceso donde se ha ganado el gobierno en una situación todavía precaria, donde el país está dividido en dos, y cómo transformar esa situación hacia conseguir una mayoría política y popular que le permita justamente ir al socialismo del siglo XXI, que lo dicen con todas sus letras. Y ese socialismo del siglo XXI, que ya lo hemos experimentado en Venezuela y en otros países, utiliza las reglas de la democracia, utiliza los mecanismos electorales. Chávez lo hizo Morales, lo hizo Correa, y lo han hecho otros en otros países, pero el destino de ese propósito es abrogar con el régimen democrático en última instancia, porque no vamos aquí a caer en el cuento de que en Venezuela, porque hay elecciones y porque hay una asamblea legislativa, un ejecutivo, una corte suprema, hasta un tribunal constitucional, en Venezuela hay un régimen democrático. Eso sería quedarnos en las apariencias y no reconocer la entraña dictatorial antidemocrática del proceso venezolano. Ese es el problema de fondo. Estamos ante una nueva concepción. Y cuando yo digo leninista, no estoy pensando en que ellos van a repetir el modelo soviético. Por Dios, eso es totalmente distinto. En alguna medida han aplicado creadoramente las nuevas reglas, cosa que estaría bien si es que ellos respetaran el sistema democrático. No lo respetan, lo quieren cambiar. Claro, ellos dicen que van a ir a una mayor democracia, a una nueva democracia, a una democracia más participativa, pero si tenemos en cuenta los modelos, vemos cómo en Cuba este modelo está 60 años en el poder y cómo en Venezuela está 22 años. Ese es el tema de fondo. Y yo no tengo ninguna duda que un escenario como el que tenemos, la conducción del partido y del equipo central, que está evidentemente en manos de Cerrón, es el que va a marcar el rumbo fundamental. Los otros son los actores. Y repito, no nos confundamos. El señor Castillo, en una apertura táctica que podría sorprender a ti, podría llamar a Carranza: a ver, todas las reformas que lo has planteado, pongámoslas en marcha. Pongamos en marcha todas las reformas sobre el tema de cómo vacunar a los peruanos. Y entonces estaríamos satisfechos y contentos. Además, yo no creo que en esta primera etapa el señor Castillo y su gobierno vayan a hacer expropiaciones, vayan a plantear nada. No, al contrario. Los técnicos que tienen lo van a hacer moderarse en ese sentido. Pero repito, no es ahí donde se está definiendo las estrategias de poder, sino en la captura de los organismos del Estado. Y hemos tenido un antecedente. Yo siempre lo he dicho acá, creo que delante de ustedes, de que el señor Vizcarra era una suerte de precursor de lo que estaba pasando. Él también, jugando con las propias instituciones constitucionales y democráticas, las transfigura, las vacía de contenido y de esa manera afirma su propio poder. Lo que hemos tenido en Vizcarra es una versión pálida, inicial, de lo que podría Castillo perfectamente desarrollar al infinito. Bien, yo quiero agradecerle tanto al doctor Ángel Delgado Silva como a Manuel Bernales Alvarado por participar en esta parte del programa y sobre todo para seguir, analizando, en situaciones en las que estamos justamente ya definiendo probablemente en las próximas horas, en los próximos días, quién será el nuevo presidente de la República en el país. Nuevamente mi agradecimiento al doctor Ángel Delgado como a Manuel Bernales. Un fuerte abrazo a ambos. RCR, la red que comunica y une al Perú.